Muy buenos días, bienvenidos a este segmento de actualidad informativa, un bloque político que le ofrecemos en el marco del magazine de Río Cuarto Puntal AM. Y esta vez para analizar la realidad nacional, el contexto económico, pero también el contexto político. La ministra Silvina Batakis tuvo ayer la reunión con el FMI que le ratificó el plan, pero dijo que la situación es muy preocupante. ¿Qué está pasando con el dólar? Después de aquella escalada a 350 pesos, bajó unos 16 pesos, pero sigue habiendo un clima de turbulencia económica y también política. ¿Qué va a pasar con la realidad argentina y cómo influye en el bolsillo de los argentinos, de los habitantes de este país? Para hablar de este tema estamos aquí con el diputado Alejandro Topo Rodríguez, quien es presidente del Interbloque Federal. Buenos días, Topo. Buen día, Marcelo. Gracias por la posibilidad de dialogar con ustedes nuevamente en este mediodía. Muchas gracias. Gracias a ti por la posibilidad de poder también dialogar contigo, de poder predisponerte para con este programa, habida cuenta de que son días muy intensos para ustedes también los legisladores, y preguntarte, Topo, ¿cómo estás viendo esta situación nacional? El tema, bueno, de lo que está pasando con la economía, con el dólar y la denuncia que hizo el Frente de Todos de que lo quieren voltear al presidente Alberto Fernández. ¿Es así? Empecemos por el final. Yo soy respetuoso de la expresión que tienen y que pueden llegar a tener los distintos sectores políticos. Pero me parece que este es un momento que requiere para los argentinos y para todos los sectores de la comunidad serenidad, tranquilidad, racionalidad por parte de quienes tienen o eventualmente tenemos en una proporción mucho menor algún tipo de responsabilidad pública. Claro. Y la verdad que si hay algo que el propio kirchnerismo hizo en los últimos meses, en los últimos 10 meses para ser precisamente, es taladrar y dinamitar la legitimidad presidencial. Yo recuerdo, y ustedes recuerdan, cuando hace 10 meses, después de la elección primaria del año pasado, dijeron desde el propio seno del kirchnerismo que el presidente era un ocupa sin votos y sin legitimidad. Luego, un ministro de mi provincia, el ministro de la Seguridad de la provincia de Buenos Aires, puso en la opinión pública nacional una frase que para mí, por el tenor de la descalificación, hubiese merecido la renuncia, el pedido de renuncia de ese ministro. Dijo, el que trajo al borracho que se lo lleven, refiriéndose al presidente de la nación. Yo no entiendo cómo el gobernador Kicillof no lo expulsó inmediatamente del gabinete. Estamos hablando de Bernie. Sí, exactamente. Y hace 10 días, ustedes escucharon, cuando alguien que forma parte de la propia coalición de gobierno señaló que iban a dejar la sangre en las calles en contra de las políticas de este gobierno. Así que, claro. Grabois. A mí, que nadie me quiera hacer creer que aquí hay una campaña de desestabilización. Los primeros desestabilizadores están en la coalición de gobierno, pero yo repito, pongamos serenidad, pongamos racionalidad, pongamos un espíritu constructivo en esta difícil situación, porque la angustia la tienen y la sufren miles y miles y miles de familias, millones de familias en todo el país, que la pelean cada día por salir adelante. Respecto de la situación económica que me consultabas, Marcelo, lo que hoy estamos viviendo es la consecuencia de lo que se hizo o de lo que se dejó de hacer. Y aquí hay que decirlo con todas las letras. El ministro Guzmán, que se fue por la puerta de atrás, dejó la inflación más alta de los últimos 30 años, casi un 80%, según el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central de la República Argentina. También queda expuesto en la Argentina, pero también hacia el mundo, que fueron muy malas las estrategias de negociación, tanto con los acreedores privados como con el Fondo Monetario Internacional. Prueba de ello es que las variables macroeconómicas están descontroladas y que el riesgo país se ha triplicado después del primer acuerdo con los acreedores privados. Por eso, yo creo que no se le puede exigir a la nueva ministra Silvina Batakis que arregle lo que la política rompió. Acá hay un
un quiebre en la coalición de gobierno y esperemos, yo deseo especialmente, que el gobierno acierte con las medidas, pero lo que está sucediendo es consecuencia de las malas decisiones que se tomaron o de las decisiones que no se tomaron. Junto con eso también es objetivo que la pandemia tuvo un impacto negativo y el gobierno anterior dejó a la Argentina en una mala situación económica, también hay que decirlo y subrayarlo. Exacto. Diputado, ¿y esta reunión que tuvo la ministra Batakis con el FMI llevó tranquilidad a su criterio a los mercados? Miren, Marcelo, en la Argentina a quien primero hay que darle señales de serenidad, tranquilidad y que el gobierno entiende lo que está pasando es a la sociedad en su conjunto. Ahora, por supuesto que dentro de la sociedad hay sectores que trabajan, hay jubilados, hay hombres y mujeres del campo en la Argentina que invierten para producir, ellos necesitan señales, y también quienes están en el sector financiero, en los mercados, lógicamente deben recibir señales correctas de cuál es el rumbo de la economía. Pero aquí la señal no puede ser a un sector en particular, un sector especializado. Tiene que ser una señal a la Argentina en su conjunto. Desde ese punto de vista, siempre es positivo que haya diálogos con quienes tenemos la necesidad de dialogar y hacerlo de manera constructiva. Tengo para mí que la reunión de ayer fue estrictamente protocolar y no llevó con el Fondo Monetario Internacional a la redefinición de ningún aspecto, pero en todo caso, Argentina ha ratificado en boca de la propia ministra que se seguirá el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional. Aquí, lo que el gobierno tiene que decidir, me parece que más pronto que tarde, es si va a insistir en una política que ya ha insinuado la ministra Batakis, que es una gran profesional, lo reconozco, pero su política de pretender avanzar con un revalúo inmobiliario y un aumento en bienes personales no es oportuna ni adecuada a las necesidades de la clase media argentina. El problema es que eso también le gusta mucho al Fondo Monetario Internacional. Al Fondo Monetario Internacional le encanta que países como la Argentina aumenten impuestos. Así que ojalá no se pongan de acuerdo en las cosas que no son convenientes para la sociedad argentina. Muy bien, muchísimas gracias, diputado, por este tiempo, por la información que usted nos ha suministrado y por esta reflexión. Coincidimos con este llamado a la serenidad, según palabras textuales suyas, en este momento sobre todo especial que vive la Argentina, y evitar la crispación y las declaraciones rimbombantes. Esa es la idea y ojalá podamos influir para que así se haga. Muchas gracias, Topo, y muy amable por su intervención. Fueron las palabras del diputado Alejandro Topo Rodríguez, quien es diputado nacional de Identidad Bonaerense. Forma un bloque junto con Florencio Randazzo y también con la diputada Camaño. Y dentro de ese bloque integran ellos, 3 diputados, el interbloque federal. Topo Rodríguez precisamente lo preside, y en ese interbloque también están los diputados cordobeses, Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca, junto con también los diputados santafesinos. ¿Qué nos decía el diputado Rodríguez? Que son momentos de serenidad, de calma, de prudencia, de moderación. Decir que se lo quiere voltear al presidente, o palabras también de la oposición en la persona de Patricia Bullrich, que se hagan cargo de lo que hicieron, no son convenientes para este momento. Coincidimos con el diputado de que hay que llevar a la calma, a la serenidad, a la tranquilidad, para que se pueda pilotear de la mejor manera posible este momento especial que vive la República Argentina, sobre todo con variables que se están escapando, como la inflacionaria y la corrida cambiaria a través del dólar. Dicho esto, y hablamos del dólar, sí, justamente,